Bueno, ¿qué pasa al respecto de la tarifa de gas? Lo que muchos se estarán preguntando. Fue la misma sala, segunda de la Cámara Federal, la que se expidió también al respecto de este tema. Y ya vamos a lo que ha dicho Mauricio Macri en instantes nada más, porque por último les quiero contar. Bueno, se expidió a través de lo que es el primer amparo colectivo en lo que tiene que ver con el gas, ¿sí? A nivel nacional. ¿Por qué? ¿Qué es lo que alega? Que hubo ausencia, y esto lo hablamos en muchas oportunidades, de audiencia pública. Entonces, como la audiencia pública, que es desde el gobierno del Ministerio de Aranguren, ¿qué es lo que dicen? Sí, se realizó, pero se realizó hace muchísimos años atrás, ya en periodo de gobierno anterior. Entonces no está actualizada. Bueno, lo que dice la justicia es esto: no se acomoda a la realidad de la gente en el día de hoy, a las necesidades y a las posibilidades, por sobre todo, de la gente por estos días. Entonces, lo que pide la Cámara es que se modifiquen dos resoluciones del Ministerio de Energía, la 28 y la 31, y ordena de esta manera retrotraer las tarifas. Cabe mencionar quiénes son los jueces, como lo hacemos en algunos casos, Álvarez, Schifrin y Calitri, quienes toman esta decisión. ¿Sí? Dos decisiones en el día de ayer de la misma sala, de la misma Cámara. Ahora, bueno, seguimos avanzando. Entonces, después de la suspensión, como decíamos, en el caso de la tarifa de gas, ¿qué es lo que pasa? Ahora el Gobierno Nacional irá por la vía que hablaba Antonio, a ver qué es lo que sucede con la Corte Suprema. Con la queja a la Corte. Exactamente. Está el doctor Luis Arias, que es juez en La Plata. Fue el primero que ordenó suspender estos tarifazos. Doctor Arias, ¿cómo le va? Antonio Fernández Llorente la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, doctor, ahora la pregunta es, ya la Cámara ratificó su fallo, lo avaló. Ahora, supongamos que la Suprema Corte diga que no y tenga que ir en recurso, en queja a la Corte Suprema de Justicia. Debe pasar por la Procuración y allí a la Corte. Pero ya la Corte deberá expedirse en un corto plazo. Sí, ante todo aclarar, varias cosas, ¿no? No es mi fallo el que ratificó la Cámara. Yo lo hacen en el mismo sentido que yo lo vengo haciendo desde el año 2012 respecto a distintos servicios públicos, exigiendo una audiencia pública previa al aumento tarifario. Pero aquí la Cámara Federal lo que ha hecho es anular dos resoluciones, que es la 28 y la 31 sí, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, y con lo cual las empresas deben devolver, deberían devolverlo en efectivo, ¿no? En futuras facturaciones, todo lo que... Ahora, doctor, y si no lo hacen en efectivo, ¿qué pasa? Porque no lo van a hacer en efectivo. Bueno, la experiencia es esa. Que tendrá que determinar la Cámara. La Cámara no dice cómo debe devolverlo. Eso supongo que quedará para la etapa de ejecución de la sentencia. Pero si ha cobrado... mire, existe en esta cuestión verdaderamente una confusión enorme. Hace poco tiempo un ministro también dijo, bueno, mire, paguen y después le van a hacer una nota de crédito. Usted cuando va a un supermercado y compra algo, ¿no? Y por 2.000 pesos, no le dice, mire, paguen 4.000 y le hacemos una nota de crédito. No. Le cobran lo que le tienen que cobrar, y si le cobran de más le tienen que devolver. Y le dicen todo lo que compró, el precio unitario, el precio total. Usted puede controlar. Bueno, con los servicios públicos no pasa eso. Parece que siempre hay que pagar de más para que después le devuelvan, o no sabe por qué está pagando, cuando en realidad justamente un servicio público existe porque se lo saca de la economía del mercado para proteger al usuario, no para perjudicarlo. Entonces, por eso se lo publifica, se lo hace público, para que no esté sometido a los vaivenes de la economía del mercado. Claro. Por eso creo que hay que entender esto para saber, para que el usuario no quede en peores condiciones que aquel que está en una economía, de las actividades que han sujeto a una economía de mercado total o parcialmente, como el caso de la telefonía. Arias. Sí. Perdón, pero lo llevo a este punto, porque nosotros esto ya lo hablamos hace algunas semanas atrás, donde algunos habían interpretado que usted lo que decía es, bueno, a partir de ahora, a través de su fallo, claramente, bueno, los que no pagaron todavía no paguen. Y usted decía, no, yo no les recomiendo no pagar. Yo lo que digo a través de mi fallo es que la gente no está en situación de afrontar este aumento, por lo tanto, debe acatarse este fallo. Si alguien todavía no pagó, ¿qué hace? No tiene obligación de pagar al menos la factura de gas. La factura, esta misma Cámara suspendió también la tarifa eléctrica de Edenor y Edesur en la provincia de Buenos Aires, complementando la decisión que yo adopté cautelarmente también de suspender en el resto de la provincia de Buenos Aires. Pero la empresa deberá continuarles el servicio, porque si no la que estaría en falta es la empresa, Arias. Claro, sí, por supuesto. Sí, la empresa no puede alterar las condiciones del servicio público, tiene que cumplirlo con regularidad y continuidad, como todo servicio público, ajustándose a la tarifa anterior a estas resoluciones que aprobaron los aumentos.
Es decir, es como si estos aumentos nunca hubieran existido. O sea, ¿esto se retrotrae a qué fecha? A la última factura, el 31 de marzo. A todas las facturas que hayan llegado con aumentos. O sea que se retrotrae a la factura anterior. Tienen que refacturar las empresas sustentada en la factura anterior al aumento. Sí, y devolver lo que hayan percibido de más. Ahora, doctor, si ustedes investigan, por ejemplo, y se dan cuenta que Argentina, en lugar de pedir el gas más barato a Bolivia, compra la unidad de BTU más cara a Chile. Y el ministro, a su vez, no convocó una audiencia pública para discutir tarifas. ¿Cuál es el delito que comete el ministro? Haber fallado en su función. Digamos, eso no lo investigamos nosotros. Yo soy juez en la Contencioso Administrativo y la Cámara Federal en este caso tampoco. Sí, no. Pueden existir delitos, habría que investigarlos, ¿no? Pueden existir delitos porque está privilegiando algunos intereses de empresas frente a las necesidades de la cual él fue CEO, por ejemplo. Y claro, efectivamente, por eso debería ser investigado verdaderamente. Además sabemos que el ministro tiene una incompatibilidad para ejercer el cargo, porque no han pasado el plazo necesario que impone la ley de ética pública para poder estar allí donde está. Pero bueno, todas estas situaciones parece que no hay demasiado conciencia. Como no lo hay que discutir muchas cosas de los servicios públicos, muchísimas. En primer lugar, no verlo solamente en términos de mercado, si los números cierran o no para las empresas, sino fundamentalmente de derechos, porque nosotros tenemos instrumentos internacionales que dicen que el derecho a la vivienda digna no es vivir en 4 paredes y tener un techo arriba, sí, sino poder tener con qué calentarse, poder abrir, tener una lamparita con la cual iluminar. Sí, tener luz, gas, servicios básicos, bueno, agua. Arias, a ver, abriendo el paréntesis al respecto de esto que se plantea, porque son como varios temas juntos. Sí, fue denunciado el legislador Tailade, bueno, y otros legisladores han denunciado al ministro de Energía y esto va a ser investigado, la incompatibilidad que ustedes mencionaban. Eso por un lado. Por otro lado, y al respecto de esto que dice, ¿no? Al respecto de los derechos, usted, quiero preguntarle, ¿por qué ha tomado, en el momento que tomó la decisión de que se retrotraigan o se anulen estos aumentos, por qué ha tomado esa decisión? Porque consideraba que no hubo audiencia pública, porque la gente no está en condiciones de pagarlos. ¿Cuál es la razón? Sí, acá, digamos, hay 2 discusiones fundamentales. Una es la audiencia pública, que tiene que ver con el derecho a la información de los usuarios. Esto que hablábamos, no sabemos qué se paga, se dice que hay un sinceramiento y no sabemos qué comprende, cómo se les agrega, si estamos pagando un retraso inflacionario, si estamos pagando la quita de subsidios, en qué porcentaje, claro, si estamos garantizando la rentabilidad de las empresas, si estamos asegurando inversiones a futuro y cuáles son esas inversiones. Todo esto no lo sabemos. Se está violando el derecho a la información de los usuarios, el derecho a debatir todas estas cuestiones de las que veníamos hablando. Eso por un lado, pero por otro lado hay otra discusión que tiene que ver con la razonabilidad de las tarifas, claro, que es uno de sus requisitos legales, es decir, ¿es proporcionado este aumento? ¿Qué porcentaje de un salario debe estar destinado a pagar un alquiler o una hipoteca más los servicios que todo eso... ¿Cómo impacta en la vida cotidiana? Claro, efectivamente. Estos instrumentos internacionales de los cuales yo le hablaba, los cuales Argentina, claro, suscribió, establecen que el costo de la vivienda, un alquiler o una hipoteca, más los servicios públicos, tienen que ser a un costo razonable, porque también hay que abastecer otros derechos, por ejemplo, Luis, que alimentarse. Una frase que nunca se dijo, el tiempo es tirano en televisión. La última pregunta, las apelaciones, ¿cómo son ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y después en queja a la Corte Suprema? Si el gobierno ya dijo que va a apelar. No, esto va a la Corte, como es una Cámara Federal. A la Corte Suprema directamente en queja por la Procuración. Por vía de recurso extraordinario. Tiene que haber un dictamen de la Procuración respecto... De Alejandra Gils Carbó. Exactamente, de admisibilidad del recurso, si este recurso es admisible o no, y después los jueces lo tratarán. Pueden, digamos, plegarse al dictamen de la Procuradora o no se olvida. Y si la Procuradora dice que no es admisible la queja, no llega nunca a la Corte. ¿Cómo? No entendí. Si la Procuradora dice que no es admisible la queja. No es obligatorio para la Corte. La Corte puede, de todos modos, admitir el recurso. Claro. Y digamos, y tratarlo. Doctor, le mando un fuerte abrazo, gracias, No, por favor, adiós. Pues, por eso yo te decía, Dani, que la que tiene que resolver si llega o no, que lo dilata o no lo dilata en el tiempo, es Alejandra Gils Carbó.
Bueno, algo más que queremos repasar y que tiene que ver con esto que estábamos contando, con los incrementos de tarifas, con las decisiones judiciales de las últimas horas. Recién lo explicaba el juez Arias, uno de los primeros en fallar al respecto de la situación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, lo que ha dicho en este marco, en este contexto, el presidente de la Nación, donde en Europa, en este caso, bueno, una entrevista a un medio norteamericano, ¿sí? Mauricio Macri habló de esto, de la situación actual de su gobierno, y esta es una de las frases. Dijo, desafortunadamente, tenemos que aumentar las tarifas. Se lo expliqué a los ciudadanos y entendieron. Bueno, ¿cuál es el punto que llama la atención al respecto de esta declaración? Entre otras, porque ya les voy a contar cuáles fueron las siguientes declaraciones al respecto de su gobierno actualmente en la República Argentina. Que probablemente no estaba al tanto en ese mismo momento el presidente de la Nación de la decisión o de estas dos decisiones que estamos contando hoy al respecto de la tarifa de luz y la tarifa de gas en la provincia de Buenos Aires y aquí en la República Argentina, y probablemente tampoco al respecto de lo que estaba sucediendo en la calle, porque en la calle, en el día de ayer, y en la calle en realidad me refiero, sucedió en el sur hace algunos días atrás, en provincia de Buenos Aires en el día de ayer, Morón, Castelar simultáneamente, en diferentes localidades del interior de la provincia, y decisiones judiciales que abarcan, por ejemplo, a la provincia de Córdoba, también a la provincia de Jujuy, también a la provincia de Salta, entre otros lugares, ¿no? También, donde la gente decidió salir a la calle cansada. Nosotros lo mostrábamos ayer, ¿por qué? Por las largas colas que tienen que hacer para reclamar, porque no saben si la tarifa es la correspondiente o no, no saben si la decisión judicial les va a traer más o menos problemas, como le preguntamos recién al juez Arias, si les van a cortar el servicio, efectivamente, si no lo pagan, y todas esas preguntas, ¿no? Bueno, ayer la gente estaba en la calle reclamando por esto, porque se retrotraigan los tarifazos. El presidente de la Nación, mientras tanto, decía, es impresionante cómo colabora la gente con este gobierno porque entendió perfectamente la medida que tuvimos que tomar. Así lo decía. Unfortunately, because it has been very painful, we have to raise service tariffs because there were without no investment in the last 10 years, and you know that a country without energy cannot grow. So I explained that to the citizens and they understood. I'm very proud of them. It's amazing how they are accompanying us in this effort to go back to growth, to go back to be part of the world. What we are doing is working, and we need to grow. Growing, you create jobs, and with jobs, you reduce poverty. That's our main task, our main challenge. Bueno, esto decía ayer el presidente. Bien, una cosa es entender y otra cosa es aceptar. Yo puedo entender que me sube un aumento por recibir una factura. Ahora, ¿lo puedo aceptar o no? Me parece una barbaridad. Sí. Ahora, que el presidente camine un poco por la calle y le pregunte al 80% de los argentinos si aceptan un aumento en el gas del 1.200, 1.500, 1.800, inclusive hasta el 2.000%. Bueno, incluso si uno dice por la que calle sí lo acepto, podría encontrarse, sí. Si uno dice que sí lo acepto, debe ser en el Borda, porque nadie puede aceptar esto, es una locura. Mira, te cuento un dato concreto. ¿Sabés lo que cree la gente hasta el momento en la calle al respecto del tarifazo? Bueno, yo la única respuesta que tengo es este informe que ha realizado la Universidad de San Martín en las últimas horas, que habla de un 51% de la gente que cree que rápidamente se debe retrotraer. Pero además, sumando a este 51%, un 21%, que en el mismo informe lo que dice es que debe acatar los fallos de la justicia. Entonces, claro, ya sumamos un alto porcentaje que considera que esta medida se debía retrotraer. Ahora hay dos decisiones judiciales de la Cámara, habrá que ver qué pasa en las próximas horas, pero mientras tanto ya hay convocado un cacerolazo en el día de ayer. Pero lo que pasa muchos es que salieron a la calle agarrándose la cabeza, pues ya no saben qué hacer, Antonio. Lo que pasa es que, bueno, primero no hay que pagar. Ya lo dijo un juez, hasta que la Corte se expida, se retrotrae todo a la última factura de gas. Primer punto. El segundo punto es que no se pensó en un tema que es fundamental. Si vos, la que genere empleo, yo lo escuchaba a Macri y decía, para generar puestos de empleo. La que más puestos de empleo genera son las pymes. Si vos sos una pyme, le aumentás el 2000% el gas, un 800% la luz, un 35% las paritarias, tiene que cerrar. Y encima se cae el consumo por falta de plata en la calle, precisamente por el aumento del gas, el aumento de la luz, el aumento del subte, el aumento del colectivo, el aumento de los peajes, el aumento del combustible, se cae el consumo. ¿Quién va a generar un puesto de empleo? Es imposible. Es una contradicción absoluta. Esto lo único que hace es generar inflación.
Es una locura, realmente es una locura. Y aparte lo curioso es que han criticado y han bastardeado a la persona que tiene en sus manos elevar la queja o no, a la Corte Suprema de Justicia, que es Alejandra Hitz Carbó. Te digo, se viene una discusión de fondo, lamentablemente, político-judicial. Bueno, mientras tanto, el presidente cree que la gente entendió. Yo, por lo menos, leo un informe concreto, porque cada uno sacará sus propias conclusiones o tendrá su propia opinión. Un informe concreto que habla de estas cifras, de más de un 50% que no, que en realidad no entendió tan claramente, o más allá de que entendió, no está de acuerdo, o tal vez no puede, ¿no? Simplemente, porque uno puede estar de acuerdo, pero si no le da el bolsillo, ¿cómo hace? Momento de hacer una pausa para nosotros en Mañanas Argentinas, ya volvemos.